todo falla aquí, para que podamos ir al refrigerio. Empezamos también un poco tarde y bueno, nada, es para el bien de nuestra paciente, así que nada, un poquito de paciencia. El doctor Rosales con recibimiento frontal restringido. Yo quiero café. Dos presentaciones de una inmunotología. Doctor. Gracias. Bueno, perfecto. A las 2:15 estamos tomando ya el café. Entonces, vamos a hablar de crecimiento fetal restringido y para saber diferenciar que hay dos presentaciones de la misma patología. Es decir, que el crecimiento fetal restringido tiene dos tipos de manifestaciones clínicas, ¿ok? Entonces, así como vemos que hay pintores que dibujan los mismos órganos de diferentes maneras, tenemos diferentes maneras de presentar esas patologías. Entonces, ¿qué recursos tenemos? Igual, datar la edad de gestación, porque tenemos que estar seguros de cuántas semanas tiene nuestro embarazo, hacer un perfil hemodinámico Doppler, y si tenemos internet, entonces aprovechar el internet para una herramienta útil para hacer nuestros diagnósticos o nuestros tratamientos. Entonces, como habíamos hablado antes, el primer trimestre reportamos una gestacional, vemos que si hay discordancia, le paramos al eco, el ultrasonido del primer trimestre. Y que tenemos que estar pendientes, que hay puntos de buenas prácticas cuando hacemos nuestra biometría. Tenemos que hacer una buena circunferencia cefálica. Parece mentira, las fórmulas de Haglo que trae la mayoría de nuestro equipo no incluye el DBP, incluye la circunferencia cefálica. Entonces tenemos que mejorar nuestra circunferencia cefálica viendo los puntos de referencia, un buen abdomen con los puntos de referencia, y cuando veamos el fémur, tratar de tener bien enfocado el fémur de manera horizontal para ampliarlo. ¿Y cuáles son esos buenos puntos de referencia? Bueno, el campus del septo pelúcido, ver la cisura enterohemisférica y el atrio ventricular cuando hacemos la biometría de la cabeza. ¿Ok? Cuando vamos al abdomen, tenemos que ver la columna vertebral, el estómago y el seno portal, y que no se vean los polos renales. No deberíamos ver la parte superior de los riñones porque estamos muy abajo. Y con respecto al fémur, parece mentira, el fémur trata de ponerlo lo más horizontal que podemos, no incluir las epífisis, que son las puntitas que sobresalen, y tratar de poner el punto focal del equipo ultrasonido justo donde vemos el fémur. Como hablamos antes, el percentil muy grandote y en el caso de los RBCU muy pequeño. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un crecimiento fetal restringido? Es la falla del potencial del crecimiento fetal. Entonces, eso es difícil cuantificarlo. Entonces, por eso usamos ciertos parámetros como el peso estimado fetal por debajo del percentil 10 en relación a la edad gestacional. Por eso es que es súper importante datar la edad de gestación. Tenemos que estar seguros cuántas semanas tiene nuestro embarazo. ¿Por qué? Porque es muy importante que la mortalidad se incrementa muchísimo si estamos por debajo del percentil 3. Entonces, muy importante saber los percentiles, porque nos habla, mientras más pequeños, estamos más cercanos a alta mortalidad. Cuando nos sospechamos un crecimiento fetal restringido, el 30% son verdaderos, es decir, que tienen un origen vascular o un origen que es una malformación. Y el 70% son falsos, que son pequeños para la gestacional. Solo son pequeños, pero no son crecimientos fetales restringidos. Pero este pequeño para la gestacional tenemos que estar muy pendientes, porque el 50% al final del embarazo desarrollan un crecimiento tardío. ¿Ok? Entonces hay crecimiento precoz y tardío. Los pequeños, que están un percentil 10, un percentil pequeño, al final son los que generalmente desarrollan el crecimiento tardío. Entonces tenemos una patología que tiene dos caras, ¿ok? Como una moneda, la cara o sello. Entonces, el precoz es el que está antes de las 32 semanas, ¿ok? El que aparece antes de las 32 semanas. Y el tardío es el que aparece después de las 32 semanas, ¿ok? Entonces, estas dos presentaciones van a ser distintas.
¿Y cuál es el problema? Que el RCU, el problema es nuestro manejo, es difícil. Pacientes muy pequeñitas, precoces, que tienen enfermedad placentaria, ellos se adoptan a la hipoxia, toleran bien la hipoxia, pero como son muy prematuros, tienen alta mortalidad. ¿Y cuál es el problema del tardío? Que no lo estamos diagnosticando porque el crecimiento es casi igual que uno normal y al final el que se crió. ¿Ok? La perfusión en el precoz es la que está alterada. Hay problemas de placentación que está bastante relacionado con la preeclampsia, mientras que al final el problema es la difusión, es decir, que a pesar que no hay preeclampsia, no se difunde bien en la sangre hacia el bebé. Y entonces empieza a tener gran importancia un índice que se llama cerebro placental. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias entre el precoz y el tardío? Como habíamos hablado, que vamos a hacer un perfil hemodinámico Doppler. Y muy pendiente que esté con buenos criterios de calidad, que veamos bien la onda espectral con su sístole y con su diástole. Ok, volvemos a recordarles que la borrada está muy grave y la reversa está gravísimo. Ok, ¿y qué nos dicen los comités? Bueno, nos dicen que tenemos características para cada uno. Entonces, lo que habíamos conversado, esto parece mentira, estas tres cosas lo podemos hacer, estas tres, umbilical, uterina y cerebral, tranquilamente. ¿Ok? Tal vez el ducto considere más capacitación, un poquito más difícil de entender, pero con estas redes podemos tener gran calidad de criterios diagnósticos. ¿Ok? ¿Qué pasa en el precoz? Dijimos que en el precoz lo normal es que la biometría esté bien. En el precoz está muy pequeño. ¿Ok? Como habíamos hablado, la uterina, alta resistencia, y la umbilical, alta resistencia, que es la que me da todos los cambios. ¿Ok? Entonces, tómale una fotito, porque estas son las características del precoz en el Doppler. ¿Ok? Y podemos comparar. ¿Qué es lo que sucede aquí? La umbilical es la que nos va a dar los cambios progresivos y nos va a decir en qué momento vamos a interrumpir junto con el ducto. ¿Ok? Pero si no sabemos hacer el ducto, la umbilical nos va a ayudar bastante. Entonces, según el consenso de Delphi, que es una ciudad de Estados Unidos, dice, bueno, tenemos estos criterios. Si es precoz y tiene la circunferencia abdominal o el peso por debajo del percentil 3, ya es diagnóstico. Un precoz con circunferencia o peso por debajo del percentil 3, tenemos un crecimiento fetal restringido o precoz. Si tenemos un Doppler con la fase de la umbilical, con la fase diastólica borrada, ya es un precoz que está instaurado. O si tenemos una combinación de estos criterios, la circunferencia abdominal o el peso por debajo del 10, combinado con una uterina por encima del percentil 95, o una umbilical por encima del percentil 95. ¿Ok? Entonces esos son los criterios del precoz. ¿Qué pasa con el precoz? Que tenemos que recordar que está muy correlacionado con la preeclampsia y con la muerte fetal o perinatal. Por eso fue la importancia de los estudios del screening de preeclampsia, donde dicen, bueno, vamos a tratar de detectar la preeclampsia, que lo hablamos hace rato. Y cuando hicimos la detección de la preeclampsia, acertamos en un 90%, y por eso que debemos hacer la prevención con la aspirina. ¿Ok? Volvemos a recordar, 150 miligramos hasta la semana 36. ¿Y por qué de noche también? Porque la gente se acuerda de noche tomarse la pastilla, parece mentira, además de la parte fisiológica, en la mañana de repente no se la toman porque salen corriendo y hubo más apego cuando tomaron en la noche, para poder hacer la prevención. Como habíamos mencionado, la aspirina disminuye la apoptosis, que es la muerte de las células, y aumenta el factor de crecimiento placentario, que es un factor que aumenta la circulación, es proangiogénico.
y que, como habíamos comentado antes, mejora la preeclampsia, el crecimiento fetal y la muerte perinatal. ¿Qué sucede en la precoz? Bueno, que el diámetro de las arterias se mantiene pequeño y no hay la buena placentación. Entonces lo normal es que esto suceda, que ese túnel que por donde va pasando la sangre se amplíe y pase mejor la circulación. Cuando no mandamos la aspirina, no ocurre esto. O cuando se está instaurando la preeclampsia precoz, no cambia este diámetro y por eso la perfusión, es decir, le llega poca sangre a la placenta. Miren cómo se ve una placenta a la microscopía cuando está normal y miren la comparación cuando hay un crecimiento fetal restringido precoz. Parece un árbol, pero cuando está seco. La diferencia es evidenciable. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos que saber que hay insuficiencia en el bombeo. El corazón bombea contra la placenta y ya hay una especie de insuficiencia cuando hay los cambios al Doppler. ¿Ok? Cuando esos cambios al Doppler están empeorando, hay una insuficiencia cardíaca evidenciable en el ducto, que también se pone borrado o reversa. Entonces, cuando vemos un ducto borrado o reversa, está en insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué queremos saber esto? Porque hay clasificaciones del crecimiento fetal restringido que parece mentira que el Doppler todavía no está muy alterado, pero ya nos habla de insuficiencia. En el 1 hay una insuficiencia placentaria, ya en el 2 hay una fase diastólica borrada que dice que está muy severa. En el 3 ya hay sospecha de acidosis cuando está alterado en reversa al umbilical y altamente sospecha de acidosis cuando el ducto está en reversa o hay cambios en la cardiotocografía, que es el monitoreo electrónico. ¿Okay? ¿Cuándo debemos interrumpirlo? Estos son trabajos españoles, pero generalmente lo interrumpimos cuando ya vemos, si tuviéramos aquí todos esos protocolos que ellos hacen, ellos ya al ver una umbilical en borrado o reversa están interrumpiendo. ¿Okay? A pesar de que ellos tengan un monitoreo de mejores aparatos para la atención neonatal. Con más razón nosotros, si vemos un cordón umbilical borrado, ya deberíamos pensar en interrumpir este embarazo que es muy precoz. ¿Okay? Y bueno, hay estudios donde nos hablan que salieron mejores cuando el desarrollo neurológico y la mortalidad fue mejor cuando el ducto estaba normal. Cuando estaba en reversa, esos bebés tuvieron peores consecuencias. Igualmente, haciendo de propaganda, no sabía si tenía que pagar algo, es que simplemente les quiero recordar que cuando nosotros tenemos un número y lo ponemos así seguido, es muy difícil de entender, de recordarlo. Pero cuando nosotros volvemos y separamos por fracciones ese mismo número, ya lo podemos recordar. Entonces ya saben, tenemos un crecimiento fetal restringido precoz que hace los cambios progresivos en la umbilical y cuando está borrado deberíamos interrumpir. ¿Ok? Eso fue la primera acta. Ahora vamos con la segunda parte. ¿Qué pasó con el tardío? Que bueno, el problema es que no lo estamos diagnosticando. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la biometría me dice, no siempre pequeño, puede estar el crecimiento desacelerado. ¿Ok? Pero no me da siempre pequeño. Entonces veo un bebé que me da un percentil 12, 15, 18, 20 y yo pienso que está creciendo bien, pero no. Cuando vemos las uterinas, acuérdate que las uterinas deberían estar normal, esta también está normal. Cuando veo la umbilical, usualmente también está normal. Entonces empieza a tener gran importancia la cerebral media, donde baja su resistencia. Entonces se dilata la arteria cerebral y esos números empiezan a bajar. El ducto venoso generalmente está normal, pero el problema es que produce muerte fetal inexplicable. De repente, ¡pum!, esos bebés estaban creciendo pequeños, pero no tan mal, se produce un óbito. ¿Okay? Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, ¿cuáles son los criterios Delphi para el tardío? Entonces, mayor de 32 semanas, sin malformaciones, que tenga la circunferencia abdominal o el peso por debajo del percentil 3. Ese error solito ya me da. O al menos de 2 de los 3 siguientes. Circunferencia abdominal o peso
por debajo del percentil 10. La circunferencia abdominal o el peso que descienda 2 cuartiles de percentiles de crecimiento. ¿Qué significa eso? Que yo venía con mi bebé de un percentil 70 y cuando lo revalúo en el tiempo me baja a percentil 20. Un cuartil es como un cuartico. Un cuartico son 25. ¿Ok? Entonces, 2 cuartiles es 50. Si le baja 50 el percentil, el bebé no está creciendo bien. Entonces volvemos. Si estaba en percentil 50 y bajó a 20, perdón, percentil 70 y bajó a 20, me bajó 50 percentiles. Entonces ese bebé no está creciendo, tiene un crecimiento desacelerado, está creciendo muy poquito. ¿Ok? Y el índice cerebroplacentario por debajo del percentil 5 o el IME del umbilical por encima del percentil 95. ¿Ok? Pero son los criterios del tardío. ¿Qué es muy importante con el tardío? Bueno, que estar seguro que tenemos una edad de gestación mayor de 32 semanas, que el peso esté por debajo del percentil 10, que veamos qué fórmula tiene nuestro equipo para poder hacer una buena circunferencia cefálica, que casi todo el mundo lo hacemos y a lo loco. Entonces mejor hacer bien, que quede bien ese bordecito por la tabla externa del cerebro y ver qué curva usa mi equipo, si las A1-4, las A1-3, las Williams, porque hay 91 tipos de curvas y no sabemos cuál está activada en nuestro equipo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo importante que sepa? Que en la mayoría de las tablas, que es de Nicolai, de Haglo, de la OMS, de Leiter-Brown, el percentil 3 es bastante parecido, sobre todo la OMS, con el de Haglo. Es decir, que si nuestro aparato tiene Haglo, pudiéramos transportarlo a nuestra población venezolana. ¿Y qué es el índice cerebroplacentario? Nosotros vamos a agarrar el índice de pulsatividad de la cerebral y lo vamos a dividir entre el índice de pulsatividad de la umbilical. Y esto le va a dar un número. ¿Ok? Si ese número nos da por debajo del percentil 5 para la semana, decimos que está patológico. ¿Ok? Como el zapotico de lo que quieren. Entonces aquí está la gestación y aquí está el percentil 5 de esa tabla. ¿Ok? Nos dio alterado. Entonces tenemos que decir que está alterado ese criterio. Entonces vamos a tratar de hacer que esa información sea útil en nuestra consulta. Entonces aquí le voy a poner los dos criterios, del precoz o el tardío. Tómenle el zapotico para que le quede de recuerdo, ya está traducido. ¿Ok? Muy bien, ¿escuchó varios clips? Muy bien. Ok, ¿qué vamos a hacer cuando ya nos enfrentemos a un paciente? Entonces, miren este caso, 31 semanas. ¿Dónde voy a buscar? Aquí, en criterio precoz. Percentil 9. Oye, todavía no me da el criterio. Pero está por debajo del percentil 10, ¿verdad? Combinado con el IP por encima de la arteria del 95. Entonces, ¿tengo un crecimiento fetal precoz? Sí, a pesar de que me dio un percentil 9. ¿Por qué? Porque tengo combinaciones de estas dos, que es el percentil 9 con el percentil 95 de la umbilical. ¿Ok? Entonces, esta chuleta hay que tenerla impresa en el consultorio. En la semana 36, en el caso número 2, por debajo me dio percentil 3. Ajá, 36, me vengo para acá. Percentil 3, ya tengo un criterio. El Doppler me dio normal. ¿Tiene un crecimiento tardío? La respuesta es sí. Porque este solito, el de bajo percentil 3, ya es un criterio solo, único, a pesar que el Doppler está normal. ¿Ok? En un tercer caso, 36 semanas, me vengo para acá. Pero la evaluación de la semana 32 me dio en el percentil 61. Y ahorita en el actual no me dio mal, me dio 11. ¿Cuánto bajé? 50 percentiles, es decir, mucho bajo el crecimiento. Entonces, le hago el Doppler, me dice que el índice cerebroplacentario está por debajo del percentil 5, es decir, que está alterado. Entonces, ¿tengo un crecimiento fetal restringido tardío? Sí. Entonces, por eso es importante comprender los criterios. ¿Ok? Cuarto caso, 30 semanas, percentil 9,
fase diastólica en reversa. Por eso que la umbilical, si la practicamos, aunque sea para nosotros mismos, nos va a orientar de un reversa. Oye, ahí tengo crecimiento fetal restringido precoz tardío. ¿Ok? ¿Qué digo? ¿Precoz? Sí. ¿Ok? Simplemente con este criterio, porque ya no está hablando de insuficiencia placental. El último caso sería 35 semanas, percentil 9 actual, y hace 3 semanas tenía percentil 15. Doppler normal. Tengo un crecimiento fetal restringido. ¿Me cumple alguno de estos criterios? No. Porque este viene solito. ¿Ok? Dice percentil 9, mira, no es percentil 3. ¿Ok? Entonces digo, bueno, no. Es un pequeño para la edad estacional. Es un pequeño, se quedó pequeño, pero no me cumple los criterios. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que debo reevaluarlo. ¿Por qué debemos reevaluarlo? A las 38 semanas, es decir, sucesivamente. Porque recuerden que los crecimientos fetales tardíos provienen muchos de ellos de los pequeños para la edad estacional. El 50% de esto que está creciendo chiquito, a la final me va a hacer un tardío. Si yo tardo 3 semanas en evaluarlo, me puede llegar en un óbito. Entonces, por eso que lo más importante es la reevaluación constante de estos casos que su crecimiento es tan pequeño, pero no me cumplen todavía los criterios. ¿Okay? Entonces, esto es lo que estábamos comentando. El 50% de los pequeños hacen un tardío al final, que son los que se descompensan rápidamente y hacen óbito fetal. Ahora, si tenemos internet, esta herramienta para el manejo, es recomendable. Usted puede tener impresa cuando en cada caso hace la interrupción, ¿ok? O, como nosotros decimos, bueno, le podemos dar el teléfono del doctor Nicolai y usted lo llama a Inglaterra y él le va a responder y le va a decir qué hacer. Si le doy el teléfono, ¿lo llamarían? ¿Sí? Ok. Entonces, de verdad, no tengo el teléfono, pero sí tenemos la página. A nosotros nos encanta esta página, ¿ok? Usted le va a dar un paso aquí a clic, calculadoras, ¿ok? Como dijo el doctor Pablo, hay calculadoras de todo, ¿ok? Lo importante es que sabemos que vamos a meter. Aquí dice, por favor, el paso número 2, llene llene la siguiente información. El peso estimado fetal calculado, ¿ok? Entonces yo le puse 2,345, preeclampsia no. Entonces me dice, véalo en 2 semanas, porque no cumplía ningún criterio de esos de criterios de crecimiento fetal restringido, ¿ok? Pero si uno le da a la misma página, al final dice notas aquí, debajo de referencia, ¿ok? Si le das nota aquí, te dice todas las cosas, todas las posibilidades que esté alterado el embarazo y cuándo debes interrumpir. Te vamos a poner este ejemplo. Arteria umbilical en reversa o flujo diastólico borrado de la umbilical. Ya a las 30 semanas debería interrumpirlo. Apenas lo veas. 30 semanas ya hay que interrumpirlo. ¿Ok? Ahí están muchísimas posibilidades. Vamos a hablar de esta. Percentil 3 o 10, con el IP de la arteria, de la IP de la umbilical por encima del 95 y el índice cerebroplacentario por debajo del percentil 5. Entonces veo aquí, ya a las 34, si ya tengo 34 semanas y veo esto, debería interrumpirlo. ¿Ok? Y es más fácil que los criterios a veces, entonces esa tablita también es bueno que la tengan. Me llamó mucho la atención esta que dice percentil 3 con Doppler normal y perfil biofísico normal. Está todo normal, percentil 3. ¿Cuándo interrumpen ellos? A las 37, 38 semanas máximo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de muerte fetal cada semana después de la semana 37. Cuando el crecimiento no está adecuado, hay alta posibilidad de que se produzca un óvulo. Entonces, los invito, como siempre, a hacer algo. Datar la edad estacional. Parece mentira, la mayoría de los casos de RCU se resuelven buscando la endometriosis, porque la señora tenía un mes de regla irregular
y ella da la regla irregular y todo el mundo siguió la regla y nadie verificó el ultrasonido del primer trimestre. Si uno se sienta y saca la cuenta y se da cuenta que hay un mes de diferencia, tú dices, no vale, tú no tienes 36 semanas, tú tienes 32 y por eso me está dando tan pequeño. Entonces borramos esa regla. Entonces es muy importante e importantísimo datar bien la edad gestacional, el IP de la uterina, siempre preguntar en el primer trimestre si tiene factores de riesgo para preeclampsia y recordar que la aspirina es útil en esa fecha. Que siempre que veamos un crecimiento fetal restringido hay que hacer un Doppler. Recordemos que en el precoz el umbilical cumple con las etapas de descompensación, mientras que en el tardío no. En el tardío tenemos que aprender a estudiar o hacer el índice cerebroplacentario y imprima las tablas. Los criterios que les dimos, las tablas que están en la Fetal Medicine Foundation, úselas, imprímelas, ténganlas allí a la vista, que usted cualquier duda para interrupción las busca. Y bueno, recomendamos que jurungue esas calculadoras de todos los tipos, métase en la página y empiece a poner ejemplos virtuales que usted se imagine para que vea la respuesta que le da la calculadora. Y por último, les recomiendo que siga asistiendo a todos los talleres y congresos, porque uno es como un piloto de un automóvil. A mí me dan un carro de Fórmula 1, aunque yo sepa manejar, ese carro yo lo choco, ¿ok? Porque no sabemos usarlo. Si a nosotros nos dan un mejor equipo de ultrasonido, pero si nosotros no nos capacitamos, no podemos hacer bien nuestro trabajo. Por eso que les felicito a todos ustedes por dedicarle tiempo a seguir asistiendo, a estar aquí y a sentirnos orgullosos que pudieron dedicarle un sábado a ustedes mismos. Muchas gracias.